Capital, Sur y Este, 95.3. Radio Educativa Dominicana. Y para todo el Cibao, 106.5. Educa y divierte. Red FM. Y siempre te entretiene. Red FM. Radio Red. Para generar cambios en los resultados de los aprendizajes a partir de un acompañamiento oportuno y sistemático a docentes y centros educativos, presentamos Supervisión hacia la calidad. El programa radiofónico elaborado por la Dirección de Supervisión Educativa, instancia técnico-asesora responsable de promover la eficacia y eficiencia del sistema educativo dominicano y de garantizar el cumplimiento y control de los estándares de calidad establecidos en las políticas del Ministerio de Educación. Supervisión hacia la calidad. Muy buenas tardes, amigos Radio Escucha, de nuevo con ustedes en su programa Supervisión hacia la calidad. Hoy tenemos un plato muy fuerte y Así bueno. Es, buenísimo. Entonces, compañera Ruth, Reynoso, Pablito y Wendy, formamos aquí un equipo para estar con ustedes este día. Así y es. tratar temas muy importantes como que están. Entonces, jóvenes, saluden el micrófono de ustedes para toda esa legión de radio escucha que tenemos hoy. Vamos a dejar a Wendy que salude. Sí, saludos a todos y todas los amigos radio escuchas. Aquí estamos en el programa Supervisión hacia la calidad una vez más. Así es. Hacía tiempo que ya no venía Pablito. Wendy hace como un año que estuvo por aquí, ¿verdad? Sí, eso es y esta así. vez está de vuelta nuevamente. Así es. Sé que los amigos oyentes están muy contentos de tener a Wendy con nosotros y aprovechamos la ocasión para saludar también a los amigos oyentes y decirles que se queden en sintonía porque en esta tarde nuestra maestra Wendy de la Cruz estará tratando un tema muy interesante. Wendy, me gustaría que usted dentro del despacho de su salud le diga a los amigos oyentes cuál es el tema y cuál es el propósito del tema que usted tiene en esta tarde para con nosotros. Sí, primero vamos a escuchar a Ruth que está con nosotros en su programa Supervisión hacia la Calidad, que es la parte de ese equipo, la parte femenina del equipo, entonces es la que le da belleza a este equipo de... La más bella del equipo. Claro. O sea que Wendy no es bella. No, claro que sí, pero recuerda que Wendy hace un año que un vino, año. pero tú Yo tenía vienes varios, todo... sí, tú- yo tenía varios miércoles que no sí, pero eres asistía. parte del programa y como Bueno, parte de los coordinadores. Muy buena entonces, moza hoy con Oh. esos rizos. sí, Ay, lo que gracias. pasa, Wendy, es que es cumpleaños mañana. Bueno, ¿quién? ¿Cumpleaños quién? Entonces, Wendy. Ruth está de cumpleaños Sí, yo cumplo mañana. 7 O sea años que Ruth mañana. cumple años con los estudiantes mañana. Claro, yo Sí, por sí, eso sí, soy sí, tan por buena eso ella es tan buena estudiante. estudiante, por esa parte. Sí, yo Entonces, cumplo año el Día del Estudiante, nada. Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando en esta tarde. De verdad que nos sentimos muy contentas y muy regocijada de que Dios nos permita estar juntos, compartiendo de las cosas de Dios y también de los temas importantes que tiene nuestra sociedad y principalmente nuestra Dirección Nacional de Supervisión Educativa. Y yo sé que hoy este plato fuerte que tenemos con nuestra compañera y psicóloga, ¿verdad? Nuestra compañera Wendy, va a ser de mucha edificación para todos los que nos están escuchando. así es, realmente eso es lo que pretendemos, que este programa sea edificante para todos y todas, para aquellos que de alguna manera tienen sus niños en la escuela Así y aquellos que atienden, no lo que solamente lo tienen, sino lo que lo atienden, Así los que le dan ese sagrado alimento de la educación, como son los maestros y la maestra. Sí. Y por eso el tema que trae Wendy es un tema relevante en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se va dando en los centros educativos. Y qué bueno que está con nosotros, y qué bueno que siempre está dispuesta a compartir con nosotros esos conocimientos que como psicóloga, orientadora, ella tiene. Así es, pero Y realmente el mayor conocimiento está en cuando tú eres capaz de dar lo que sabes, lo que Así tiene. es. ¿Sí? la semana pasada también estuvo en el programa una persona muy importante del equipo, que fue nuestro compañero Rafael.
¿verdad? Rafael Polanco. Rafael Polanco. Es nuestro asesor tecnológico en asuntos ingeniero, ¿verdad? de tecnología. Y ya ha dado algunos aportes a este espacio con su red de WhatsApp y algunos links también para tenemos muchos seguidores ya. Sí. Entonces, a partir de eso que dice Ruth, sería importante, antes de comenzar con el tema de Wendy, que Pablito nos dé un panorama de qué fue lo que pasó el miércoles pasado. Bien, de todas formas reiteramos, ¿verdad?, que tenemos aquí a Wendy de la Cruz, quien es técnica docente nacional de supervisión educativa y también es experta en el área de psicología, que en su momento estará entonces explicando, dando ya los propósitos de esta actividad de hoy, de este programa especial, que sé que es especial por el contenido. Tal como decía la colega Ruth y el colega Agustín, la semana pasada teníamos aquí a nuestro colega Rafael Polanco y también le acompañaba un servidor, Pablito Contreras, y estábamos tratando el tema de la supervisión educativa en la era tecnológica, o mejor dicho, el impacto de la supervisión educativa en la era de las TIC, o sea, de la tecnología de la información y la comunicación. A razón de esto, el colega Rafael pues dialogaba con los amigos oyentes y trataba el tema de la importancia que tiene la tecnología en el proceso de supervisión educativa como herramienta de trabajo, de manera tal que el colega Rafael pudo compartir con los amigos oyentes algunas impresiones acerca de la utilidad que nosotros como supervisores y todo el equipo de supervisión pues le da a las TICs. Yo sé que se dieron un banquete porque la importancia, la relevancia que tiene ese tema de la tecnología, de la información y la comunicación para hoy, donde los niños y niñas están, lo que han nacido en esta era de la tecnología. O sea, comparado con nosotros que somos apenas análogos, entonces con estos niños y niñas en la escuela que de octavo para acá son niños ya que han nacido en la era de la tecnología. Exactamente. Entonces, por lo tanto, ese tema debió de ser muy bueno y los amigos Radio Escucha debieron de disfrutarlo mucho por la importancia que tiene. Sí, cuando yo veo a algunos niños elaborando PowerPoint para presentarlo en el aula, digo yo, pero señores, pero qué avanzada está la tecnología en nuestro país. Sí. Se olvidaron los papelógrafos. Exactamente, ya en las aulas tienen PowerPoint, realizan su PowerPoint, sus presentaciones, bueno, qué bien. Bien, entonces Rafael también estaba puntualizando, por ejemplo, hablaba de que el equipo nacional de supervisión educativa está orientando el trabajo de los equipos de supervisión a nivel regional y distrital y también lo que tiene que ver con el registro de las informaciones del nivel de avance, por ejemplo, días de clase dado, contenido logrado y todas estas informaciones pues se van alimentando en la plataforma del CIGED y también de la importancia del SAS como herramienta de apoyo a la supervisión para medir el nivel de impacto, el cumplimiento de horario y calendario escolar, entre otras informaciones que la tecnología permite difundir y que todos podemos ver en la red. Por ejemplo, si vemos lo que son las metas gubernamentales y el plan de acción de la Dirección de Supervisión y entramos a la plataforma, podemos ver que también ahí están colgadas todas las informaciones, los informes. A nivel de supervisión tenemos también una página con un link que está agregado a la página del MINER y son muchas las cosas que podemos hacer a través de la supervisión educativa y a través de la tecnología. Hizo énfasis también en lo que era la época tecnológica y que los niños y niñas de este tiempo están viviendo una era tecnológica. Rafael decía que el maestro debe de estar capacitado y formado en el tema de tecnología, manejo de la informática, dominio de los software, ya que nuestros niños también están de una manera u otra todos los días interactuando con estos medios y tecnologías educativas. También Rafael puntualizaba que el maestro debe aprovechar el uso del celular y de la laptop y algunas de las herramientas que tienen los niños en las aulas para desde ahí programar sus clases y hacerla más interactiva y más amena. De manera que teníamos también como escuchas y radio oyentes a muchos de los técnicos de aquí de Radio Educativa que cuando salíamos del programa decían, oye, los felicitamos porque el tema estaba muy interesante y han avanzado mucho en asuntos de tecnología. O sea, nosotros también tenemos tecnólogos en supervisión educativa.
Déjeme decirle que no solamente aquí, sino también en San Cristóbal reportaron audiencia y dijeron que los temas tratados son muy importantes en este programa. De verdad que sí. Pues nos agrada que estos temas que hemos tratado del impacto de la supervisión educativa en la era tecnológica haya surtido el efecto que nosotros esperábamos. Así es. Así que felicitamos a los amigos que tuvieron sintonía. Entonces, Pablo, qué bueno es que ese tema tuvo espacio el miércoles pasado, porque si hay una cosa importante en el tema que se va a tratar hoy es el uso que se le dan a los medios de comunicación, a la TIC, en relación a lo que Wendy va a tratar, que no es nada más y nada menos que el bullying. ¿El bullying? ¿Qué es el bullying? El bullying. Realmente nos hemos hecho la pregunta y son de lo que se vive día a día en cualquier centro educativo, no solamente de la República Dominicana, sino de cualquier espacio del planeta. Así es. Dígase colegio, dígase centro público, y como quiera, eso es un fenómeno. Es un fenómeno. Hace unos años que tal vez era más fuerte. Yo no sé, ya Wendy tendrá la información, pero eso se convirtió en un fenómeno de esa situación. Entonces cualquier niño, cualquier niña, a veces papá, mamá no sabía qué era lo que estaba pasando porque no conocían el término y no conocían la situación, entonces no se estaba dando cuenta de lo que con el niño ocurría y por qué el niño se sentía de tal o cual manera. Y por lo tanto, los medios de comunicación, dígase internet, dígase o tal vez otros recursos de lo que se pueden usar, eran utilizados para el bullying, precisamente para hacer daño. Y como los medios no son para eso, pero Wendy, que es la experta en este momento, nos va a tratar y nos va a dar un panorama de todas esas situaciones que se ha ido viviendo, que se ha ido viendo. Sin embargo, Pablito, para que no tengamos interrupción, sería importante que vayamos a la pausa ahora, en este momento, para que Wendy comience a desarrollar el tema con toda libertad y los amigos Radio Escucha puedan tener claro, muy clarito, cómo agarrar el hilo de la información y de la orientación que Wendy va a dar el día de hoy. Entonces, amigos Richard, vamos a la primera pausa musical y permanezcan con nosotros en su programa Supervisión hacia la calidad. Para que jamás los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sea el cielo azul, y yo para que no me ensucien el mar. Yo canto para los que no tienen pan, yo canto para que respeten la flor. Yo canto porque el mundo sea feliz, y yo para no escuchar el cañón. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto
muy bien, de nuevo con ustedes en su programa Supervisión hacia la Calidad. Y como ya le decíamos antes de irnos a la pausa, tenemos hoy un tema sumamente importante para las familias y para los maestros en general. Yo creo que para la comunidad educativa en general, este es un tema de mucha importancia, porque de aquí de alguna manera va a depender para que puedan conocer la actitud y la situación que vive cada niño y los niños y la niña, que a veces el maestro no se da cuenta. Y muchas veces la disciplina que reina en el aula. Muchas veces la disciplina va a depender de lo que esté pasando ahí. Exacto. Y con ustedes entonces, una experta, una psicóloga, una orientadora, de mucha experiencia y asesora además de eso. Sí, además de eso tiene programas, yo creo, ¿verdad?, que en las que ayudan a la familia en la orientación, precisamente para que se pueda vivir una vida mejor y puedan haber mayores aprendizajes en los centros educativos. Y conferencista. Exactamente. Que entonces, conste. Wendy de la Cruz, así es, técnica docente de supervisión educativa así con es. Todos ustedes. Así es. Sí, gracias. Wendy. Bueno, buenas tardes de nuevo a los amigos y amigas oyentes. Pues tal y como decía el equipo, Ruth, Pablito, Agustín, hoy vamos a comentar acerca de lo que es el bullying, también llamado acoso escolar o matoneo en otras sociedades. El bullying es un acto, una acción, ¿verdad? También está conocido como hostigamiento escolar o matonaje. Por su término en inglés se le llama generalmente bullying. Y se refiere a cualquier forma de maltrato psicológico, físico o verbal producido entre iguales, de manera que para que sea psicológico, físico y verbal. Pues atención con esos tres elementos, porque a veces le decimos cosas a los niños y pensamos que son piropos lo que estamos diciendo. Sí, exactamente. O sea que también, miradas, amenazas gestuales, todo ese tipo de cosas son maltratos. Sí, porque tú puedes intimidar con un gesto. Y se da entre escolares, pero no solamente entre escolares, se puede dar también en el vecindario donde viven los niños, siempre que sea un acto continuo que se dé entre iguales. Es decir, para que sea bullying tiene que ser un acto continuo, una acción continua, repetitiva. Cuando tú dices entre iguales, ¿a qué te refieres, Wendy? Entre iguales estoy queriendo decir entre niños y niñas o de la misma edad. De la misma edad. O sea, no se llama bullying cuando es de un adulto a un niño. Que te iba a hacer esa pregunta. No. Cuando es de un adulto a un niño se llama abuso. Abuso. El bullying se refiere al maltrato que se da entre iguales, y para que sea bullying tiene que ser un acto repetitivo. O sea, no podemos hablar de bullying cuando ocurre una acción aislada en un momento determinado. Porque yo me caí y los niños se burlan y me dicen cosas. Se rieron, pero eso ya pasó ahí. Exactamente. Eso es momentáneo. Es bullying entonces cuando ya se convierte en un acto repetitivo que ocurre todos los días en un espacio determinado. Para que en esta acción participan básicamente 3 actores. Hay una víctima, hay un victimario y hay un público. Para que haya bullying tiene que haber siempre una víctima, lógicamente, claro. Porque si no, no es posible. Entonces tiene que haber un niño, una niña que se deje dañar, que se deje acosar. Entonces, de ahí la importancia que tiene el que en los centros educativos pueda haber una respuesta, una prevención para este tipo de actividades. Tú dices se deje. ¿Quiere decir que esto es porque los niños lo permiten sencillamente o porque tienen miedo? Exactamente, generalmente sí. La víctima de bullying generalmente es un niño, una niña que tiene unas condiciones específicas, es una persona que tiende a ser pasiva, que no tiene herramientas de defensa, con muy baja autoestima, que suele venir de un ambiente quizá familiar desorganizado, y que suele tener muchísimos problemas con relación a donde vive y de personalidad y todas estas cosas. Entonces, entonces generalmente se relaciona con una situación que vive en casa.
Bueno, no es que se relacione específicamente con una relación, pero tiene que ver como con la historia que trae ese niño. Porque un niño que, por ejemplo, está siendo educado en una familia con afectividad sana, digámoslo así, es más difícil que sea acosado o maltratado, porque va a tener herramientas para enfrentar ese tipo de situaciones. Lo mismo sucede con quien ataca, con el victimario. La persona que es victimario también suele ser una persona que viene de ambientes muy agresivos, de familias muy desorganizadas, muy desordenadas, y que tiene que buscar una manera de hacerse sentir, porque en su llamar casa, a la atención. Exactamente, pues es posible que de donde venga no se le preste atención, tenga mucha necesidad de afecto, y entonces también es posible que sea violentado también de donde venga, desde la familia donde viene. Generalmente son familias muy agresivas, en donde los padres no prestan la atención necesaria, y entonces es un niño que va a ir a la escuela o una niña que va a ir a la escuela a buscar esa atención que necesita para compensar. Esa necesidad de compensación la suple entonces buscando una víctima. Buscando una persona que a lo que yo le haga lo que me hacen a mí en casa. Y entonces, Wendy, el espacio, tú dices de la escuela, llega a la escuela y ahí tenemos el espacio que donde deben aprender, ¿verdad? Lo que tiene que ver los contenidos curriculares y reforzar los valores que se enseñan en las casas. Llega a la escuela, sucede, encuentra el victimario encuentra a una víctima y comienzan el conflicto en el aula. Exactamente. Quizás la maestra no lo sabe manejar y comienza el problema de indisciplina. O fuera del aula también. O fuera del aula también. Porque no necesariamente del mismo salón de clase. Exactamente. Pero eso puede darse en la escuela, en el contexto escolar, pero también se puede dar en el contexto de la comunidad. Correcto. También. Porque ya hemos dicho... dicho... ya trae la historia desde la comunidad. Claro, es que el bullying se da en cualquier contexto. Siempre que se entre iguales, como dije ahorita, no necesariamente solamente el bullying no es exclusivo de la escuela o del ambiente escolar. Perfecto. Puede ser un caso que venga ya desde el barrio, donde conoce a ese niño, ya sabe que tiene alguna situación. Pero entonces, como decía Wendy, ese niño llega a la escuela que ya tiene su problema de conducta y generado en la comunidad, en la sociedad, principalmente en la familia, y llega a la escuela y no hay un diagnóstico realizado por las personas correspondientes y no es tratado en el centro educativo como debe de ser, lo que hace que haya indisciplina en cualquier medio donde él se desenvuelva en el espacio escolar. A razón de eso, Wendy, una pregunta ahí, como habla del contexto escolar y que debe ser tratado, ¿a quién le corresponde tratar con los niños a nivel del entorno escolar? ¿Quién es la persona o quiénes son los encargados de velar para que eso no suceda, ese asunto del bullying? ¿Hay una persona en la escuela que se encargue de eso? Bueno, en la escuela todos los actores deben intervenir en esto. La escuela completa debe estar atenta a este tipo de situaciones y debe constar dentro de su plan, dentro de su proyecto, la prevención de este tipo de actividades. Como yo decía ahorita, hay 3 actores fundamentales en el bullying, que son la víctima, el victimario y las personas que están ahí, el público. O sea, yo me refiero, Wendy, escúchame, si hay un profesional que tenga que ver con ese área específicamente. Bueno, claro, los orientadores y psicólogos de los centros educativos son las personas que trabajan este tema directamente, pero toda la escuela, todos los actores de la comunidad educativa deben intervenir. Él no puede evitarlo, no tiene los medios para hacerlo, sino que todas las comunidades educativas sí tienen la posibilidad de evitar esas situaciones. Porque él trata los casos. Exactamente, el papel del orientador o psicólogo es precisamente proporcionar herramientas, ¿no? Para que la comunidad educativa pueda saber cómo va a manejar esa situación, no solo al niño directamente, Pablito, sino a los maestros, a todos los maestros, a toda la comunidad. Y como decía ahorita, el público son los demás niños que están ahí, que de alguna manera u otra entran en el juego de esos 2 niños. Es muy importante recalcar que
todos los actores del bullying sufren la víctima, sufre el victimario y sufren el público. ¿Y cómo sufre el público? Es un tipo de trauma. O el victimario, porque el que goza es el público, ¿cómo sufre? El que no sufre es el que ha ya trae un trauma de allá. Bueno, sí, exacto. Y es una manera de vengarse de lo que, de lo que le están haciendo a él. Sí, pero el victimario sufre también, porque el victimario es víctima quizás de otra situación y es su manera. Es lo que se está vengando. Y es una persona que tiende a ser, o sea, es un niño que con mucha dificultad para comunicar sus sentimientos y que no es capaz de expresarlo sanamente, y eso es lo que hace. Generalmente es malo académicamente. Es un niño problemático. No, Agustín, eso es importante, lo que tú acabas de decir. Dime, sí. Mira, primero te contestaré lo del público. El público sufre porque generalmente no saben cómo van a enfrentar la situación. Los niños no tienen las herramientas, puede ser que parte de ese público no sepa cómo, porque generalmente el victimario es una persona líder. Y ahí vamos. El victimario suele ser una persona líder y es muy probable, en muchos de los casos, el victimario, lejos de ser la persona que peor se porta, es la persona que mejor se porta, que tiene buenas notas, no que se porta bien, sino que tiene mayores competencias. Porque en comportamiento la víctima suele ser de mejor comportamiento, no necesariamente el más inteligente. Exactamente, entonces suele ser una persona, puede ser una persona inclusive hasta, digamos, reconocido por los docentes y por las docentes, ese victimario. Y por eso es que adquiere esa condición de poder dentro y de liderazgo dentro del grupo. Entonces el público pues no sabe cómo manejarse. El público, que son los demás compañeros, pueden no saber cómo manejar este tipo de situaciones al ver a su compañerito acosado, ¿verdad? Y con burlas y todo eso. Entonces no lo defienden porque están liderados por una persona que tiene quizás la atracción de todos. Eso es bueno saber lo que tú dices, hacer esa distinción entre cuáles son los sujetos que pueden ser víctimas o victimarios y poderlos reconocer, porque los yo creo que cuando los maestros pueden conocen a los niños y reconocen a este y reconocen al otro, se puede dar, porque si yo hago una retrospección y me voy a mi vida escolar, yo puedo decir que yo fui víctima de bullying. A mí me decían, pero no existía, Agustín, no existía el bullying. No está. Agustín, hace tanto tiempo que ahí lo que sucede es, miren sí. lo que sucede con eso. Hoy en día, y a propósito de que el tema anterior lo trató nuestro compañero Rafael Polanco, que habló de todo lo que es la tecnología, pues eso es lo que ha sucedido. Tenemos en estos días grandes adelantos tecnológicos que ayudan a que la comunicación sea más rápida. Sí. Hoy en día se sabe cualquier noticia más rápido que lo publican en los medios de comunicación. Porque tenemos WhatsApp, tenemos el Facebook, tenemos el teléfono, que de una vez tú llamas y tú dices, mira, está sucediendo esto. ¿Qué es lo que sucede? Antes eso no se veía. Sí. Sucedía un caso de acoso aislado en una escuela y no había forma de que eso se reprodujera tan rápido como ahora. Así es. No es que no haya habido bullying en épocas anteriores, sí lo ha habido. Siempre ha habido maltrato psicológico. Lo que pasa es que caminaba hoy en día, más lento hoy en no día se le daba la importancia que amerita. Exactamente, hoy en día se sabe más rápido, la gente de una vez, y ya con todo el asunto de que los niños se les está hablando sobre sus derechos y deberes, pues se sabe más rápido lo que es el y se saben defender. Tú has entrado a un punto muy interesante, pero vamos a la siguiente pausa musical y en breve continuamos, Pablito, con su espacio Supervisión hacia la calidad. Sí. Sin mirar atrás, borrar palabras alternas. Dime, ¿por qué la gente no sonríe? ¿Por qué las armas en las manos? ¿Por qué los hombres malheridos? Dime, ¿por qué los niños maltratados?
porque los viejos olvidados, porque los sueños prohibidos, dime. Dímelo Dios, quiero saber, dime por qué te niegas a escuchar, aún queda alguien que tal vez rezará. Dímelo Dios, quiero saber dónde se encuentra toda la verdad, aún queda alguien que tal vez lo sabrá. Dime, ¿por qué los cielos ya no lloran? ¿Por qué los ríos ya no cantan? ¿Por qué nos has dejado solos? Dime, dime, ¿por qué las manos inactivas? ¿Por qué el mendigo de la calle? ¿Por qué las bombas radiactivas? Dime, dímelo Dios, quiero saber. Dime por qué te niegas a escuchar, aún queda alguien que tal vez rezará. Dímelo Dios, quiero saber dónde se encuentra toda la verdad, aún queda alguien que tal vez lo sabrá. Pero yo no. Muy bien, de nuevo aquí con ustedes, con este tema tan interesante y tan bonito. Yo le decía, Ruth medio me está atacando ahí porque yo decía que en mi tiempo no existía el bullying. No. Y yo le digo que sí. Pero mira, hace mucho tiempo. Oye, Wendy, ¿tú sabes qué me pasaba a mí? Ajá. A mí me decían Memo. El Memo. Memo. Porque, oye, sí, el Memo. Yo, José Agustín, no se ríen que ustedes están cometiendo bullying ahora mismo. Entonces, porque yo siempre, yo siempre estaba en un rinconcito, o sea, calladito y nada, y no me metía con nadie. Pero usted no comenzaba a darle golpe a lo que le decían Memo. No, espérate. ¿Qué es lo que golpe voy a dar? Si yo le tenía miedo a todo el mundo. Violencia. O sea, habían niños ahí que eran mi papá, y porque yo le tenía tanto y yo era un Memo, o sea, padre. Entonces, ¿qué pasó? Habían dos niños que como si hubiese sido después de la película, claro, Memo, quizás sí, tiene mejor. Pero mira, Wendy, a mí me iba bien académicamente, porque realmente yo estudiaba, yo hacía mi tarea y todo eso, y tenía unos amiguitos que no le iban tan bien, y ellos creían que pensaban que yo le podía ayudar. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos una especie de trato. Lo hicieron ellos conmigo. Ah, bueno. No, lo hicieron. Ellos me dijeron, mira, si tú me haces la tarea y me traes la tarea, yo te defiendo. Ah, bueno. Entonces, sí, ese plan lo hicimos, y cada vez que había que pelear, y cada vez cualquiera que me dijera Memo, llevaba un trompón, Dios, o llevaba lo que sea. Porque entonces no se le hacía la tarea. No se me podía hacer. Claro, al otro día yo iba con la tarea hecha para esos niños. Bueno. Porque realmente yo nunca dejé de cumplirle con su parte, con mi parte. Ahora, imagínate, ellos siempre, y en la calle, cuando salíamos de la escuela, íbamos a la calle, yo iba protegido. Ese era un grupo de muchachos fuertes que me cuidaban y me protegían. Ya. Precisamente por esa dificultad que yo tenía para enfrentar la situación con los otros niños. Eso es lo que se da, o sea, siempre el victimario la abusa de la víctima y le pide algo a cambio para no continuar.
En este caso, Agustín tenía que presentar una tarea. Bueno. Y le ofrecía defenderlo, pero habían otros niños que me imagino que también eran acosados. En este caso, Agustín quizás no le propinaban golpizas o abuso físico, pero sí. No, porque tenía él mi estaba guardia. pero tenía la amenaza. Si no me traes, era el abuso Sí, psicológico. Si exacto. tú no me traes la tarea, tú verás lo que te va a pasar. Exacto, o no me van a defender. No, es que si no la hacía tarea, ¿qué se pasaba si yo no hacía la tarea? Ellos dejaban que el que defender. se burlaba y que me decía eso, lo hicieran y no se metían. Entonces, ellos no se metían conmigo, pero yo le hice la tarea, entonces yo te defiendo, porque ahí yo no Y le si tengo no la miedo. hace, no te defiende. No te defiendo. Bueno, ya usted Exactamente. tenía doble bullying. Sí. Bueno, y eso es lo que sucede. Vamos a darle las gracias a nuestro amigo Edward Cordero, que se encuentra en sintonía, y a la gente de la Regional 12. Así Güey, es. Güey, presente, güey. me enviaron un mensaje ahora mismo por WhatsApp. Ustedes ven lo de las redes. Ah, sí es que mismo, se la sabe de una tecnología. vez que Qué bueno, cualquier cosa Así que es. se sepa de Edward inmediata se puede poner ahí y ya todo el mundo sabe. Claro. Y cuando se encuentre con Edward, lo primero es que le van a resaltar lo que se ha dicho de él. claro, así es. Así es. Wendy, algo importante sobre el bullying. Muchas veces hay niños con dificultades físicas, ¿verdad? En el aula, principalmente en cuanto a la escuela para todos y todas. Sabemos que en muchas escuelas hay niños y niñas con dificultades. Muchas veces le dicen nombre porque tienen, por ejemplo, su cuerpo, una marca, una forma, que no es formal, ¿verdad? Es distinto a los demás. Y con esto se genera dificultades tanto para el niño o la niña y también para el maestro o la maestra, que tiene que cumplir con un horario, con aprovechar el tiempo. Sin embargo, tiene que generar otras situaciones de disciplina para que pueda entonces todo marchar sobre las normas establecidas. Sí, también los niños con discapacidades Sí. pueden llegar a sufrir los efectos del bullying cuando no se ha trabajado el tema en la escuela de la forma adecuada. Por eso la importancia de no solo enfrentarlo y manejarlo, sino prevenirlo Así es. desde la escuela. Y para esto, pues, hay muchas actividades que la escuela puede realizar, empezando por comunicar lo que es y de qué se trata, con talleres, por ejemplo, a los docentes, explicándoles sobre las estadísticas de cómo estamos en la violencia, no solo a los docentes, sino a los padres. Los encargados del centro educativo, llámese orientador, psicólogo, El equipo de gestión, exacto. equipo de gestión en general, pueden orientar en las actividades que se hacen con los padres, Así es. a los padres, informándoles sobre cómo es que estamos, porque el bullying no es algo que nace en la escuela, es una consecuencia de lo que está sucediendo en la sociedad. Así es. Se debe a que hoy en día tenemos unos altos índices de violencia en nuestro país. Creo que es ocupa el tercer lugar entre los 10 países de mayor violencia. Entonces, Eso es fuerte. Estamos cayendo en una situación difícil. Y todo eso se traduce en la escuela. O sea, En todo la ese escuela. tipo termina, desemboca en la escuela realmente. exacto. Entonces, Producto de que la familia se está descomponiendo. Sí. sí, De sí, hecho, el bullying provoca violencia también, porque Así un niño que se le relaje, que se le digan los defectos físicos que tiene, pues lo más que puede incomodarse y dar un golpe al otro, tirar Sí, una piedra. eso Son sí. hay consecuencias. violencia no solamente en la calle, sino también en los mismos medios educativos. Promueven Claro, la violencia claro, de sí, muchísimas maneras. Entonces, es digamos que el bullying es una consecuencia de lo que está sucediendo a la sociedad actual. Entonces, la escuela, Tú dices que es un retrato de la sociedad. claro, es una Puede consecuencia ser. de la violencia de la sociedad actual. También puede y- ser una falta de formación humana también, ¿verdad? Que los demás relajen y se mofen
y le pongan defecto al otro. Bueno, sí, ahorita decíamos que generalmente los niños víctimas o victimarios del bullying suelen venir de ambientes familiares desorganizados, con necesidades de afecto muy grandes, o hogares muy violentos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos niños pues van a repetir o van a buscar en la escuela las cosas que no tienen en la casa, y eso se va a reflejar en todos los niveles en la escuela. Entonces, la escuela tiene que estar preparada para esto. Los maestros, los docentes deben conocer sobre este tema, estudiar, porque déjenme decirle algo, el bullying afecta no solamente, digamos, la parte afectiva, sino a nivel neurológico. Todo acto violento, y más el bullying, porque por ser un acto repetitivo en el tiempo, va a provocar efectos a nivel de lo que son las estructuras cerebrales. Cuando una persona se expone de manera constante a una situación estresante o a una situación que podría ser una situación de violencia, pues produce hormonas que hacen que su cuerpo reaccione con ansiedad. Entonces, la exposición constante a este tipo de situaciones va a ir creando con el tiempo modificaciones en sus estructuras cerebrales, y esto es importante porque esto entonces va a afectar los niveles de aprendizaje de los niños y sus características al final de la personalidad, su manera de proceder, de enfrentar las situaciones, sus actuaciones. O sea, no solo sus actitudes, sino también todo lo que tiene que ver con sus capacidades se pueden ver reducidas al final. Entonces, con esta Wendy, situación. ¿Cómo tú dices que son los orientadores y psicólogos los que manejan esta situación en los centros educativos? Tú que tienes experiencia tanto en distritos, en centros educativos y en otras instancias del Ministerio de Educación, ¿cómo tú has tratado ese tema en los lugares que tú has estado? ¿Y cómo deben tratarlo las personas que tienen, los expertos en esta área? Bueno, mira, lo primero es no buscar un culpable. No podemos gastar el tiempo diciendo quién tiene la culpa de esto. En el caso en un centro educativo donde esté ocurriendo este tipo de cosas, no podemos tomar a los niños y estar preguntándoles que quién empezó primero, que quién empezó después, o pensar, ay, el pobre niño que viene de esta familia, porque en eso no podemos gastar el tiempo. Así es. Entonces, a los niños hay que verlos por separados. En el ambiente educativo hay que tratar cada niño en su individualidad. O sea, cada niño es diferente y tiene unas condiciones diferentes y viene de un ambiente diferente. La diversidad. Claro, y entonces hay que pues conversar con él de manera individual y ver qué está pasando. En el caso de la víctima, acogerlo, escucharle, proporcionarle en la manera de lo posible orientaciones a los padres para que llenen las necesidades afectivas de autoestima que tiene ese niño. En el caso del victimario también hay que acogerle y sobre todo tener mucho cuidado con actitudes culpabilizantes con estos niños. Recordar que quizás ellos están sufriendo las consecuencias de un ambiente familiar o de una situación difícil en sus casas, y entonces hay que tener mucho cuidado. El profesional de la orientación educativa tiene que tener mucho cuidado a la hora de atender al victimario. Es más bien escucharle, tratar de dialogar, de ver, y con los padres sobre todo mirar cuál es el problema e informarle de las consecuencias de su problema. Y no todo se va a resolver en la escuela, claro está. Muchos de los casos en la escuela lo reciben en un primer momento, digamos, es como si fuese una atención primaria lo que va a hacer el orientador o psicólogo de una escuela, porque no es posible ante tantas actividades que tiene que tener el profesional de la orientación en una escuela, pues trabajar así constantemente un caso. Lo más probable es que si el caso se profundiza haya que remitirlo a algún lugar en pero lo importante es que además de trabajar con estos niños, el orientador o psicólogo y el equipo de gestión tienen que trabajar a nivel de lo que es, los propios maestros, los otros niños que sirvieron de público y la comunidad en general. Y cuando la maestra o el maestro dice,
vete para donde la orientadora, mira, no te aguanto aquí, muchacho. Claro. Es increíble. Entonces, por eso digo que no basta nada más con yo tomo el niño, lo trabajo, llamo a sus padres. No, es un trabajo integral. Es un trabajo que hay que hacer con primero en el aula, con los demás niños, pero antes que en el aula con los docentes, con las docentes. Si tenemos docentes que no manejan, pues trabajar con ellos y ayudarles a informarles, y luego los padres y luego la comunidad. Perfecto. Un amigo, esta tarde, una amiga, yo le decía, sintoniza el programa, el espacio, supervisión hacia la calidad, que estaremos tratando un tema muy interesante hoy. Estará Wendy, un especialista, hablando del bullying. Y me dice la colega, ¿y qué tiene que ver la psicología con la supervisión? Y yo le dije, bueno, tiene que ver mucho, porque los supervisores tienen que velar para que haya organización en el centro, funcionamiento, cumplimiento de normas, y para que se den los cumplimientos de las normas, el supervisor tiene como rol ver que el equipo de gestión, el psicólogo, el coordinador, todos están trabajando en conjunto para que haya disciplina en el centro. Y si hay un bullying que no está controlado y no está supervisado, pues entonces no habrá acciones remediables y nadie va a diagnosticar y a detectar el problema. Por lo tanto, es una tarea de la supervisión velar porque haya un orden, porque haya un establecimiento de normas y sobre todo que esté funcionando adecuadamente el centro. Es así, Pablito, y qué bueno que tú mencionas lo de las normas, porque tenemos en el Ministerio de Educación tenemos normas de convivencia, que sería importante que dentro de ese tema que Wendy sí va a tratar, porque realmente el problema no parece ser tan sencillo, y menos sencilla es la solución, porque son muchos actores que tú tienes ahí con lo que te tienes que poner de acuerdo. Y a esos actores internos se le agregan los actores externo, lo que tú tienes en la casa, de lo que tú no tienes ningún control. Lógicamente, entonces el problema es más grave de lo que pensamos. Entonces sería importante, Wendy, que dentro de lo que nosotros tenemos como Ministerio de Educación, tú nos remita qué es lo que tiene. Sí, precisamente con lo que decía Pablito, pues de la psicóloga en supervisión, precisamente nosotros estamos para trabajar, ¿verdad?, con relación a las normativas establecidas para hacer que se cumplan y así poder lograr estándares de calidad en la educación dominicana, los estándares de calidad esperados en la educación dominicana. Entonces, en ese sentido, tenemos la existencia de las normas del sistema educativo dominicano para la convivencia armoniosa en los centros educativos públicos y privados. Correcto. Estas normas son las que establecen qué se debe hacer en los casos de faltas de los estudiantes y de las estudiantes. Y estas normas no fueron hechas así medalaganariamente, ¿verdad? Fueron normas revisadas y de consulta por un proceso revisado por expertos, por la sociedad civil, por profesionales, por diferentes instancias que dieron al traste con la situación que estaba ocurriendo, y entonces se elaboraron estas normas atendiendo al que quedaran, o sea, dentro del marco de lo que son las leyes de nuestra Constitución, las leyes educativas, especialmente la 136-03, que promulga el cumplimiento de los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, en ese sentido, las normas del sistema educativo dominicano plantean qué tenemos que hacer en los casos de faltas. Y no son, fíjense que no se llaman, no es un librito sancionador, o no se llaman, ¿cómo le diría yo? Cuando tú cometes una falta y ya tienes como las reglas para someter, para sancionar. No es inquisidor. Exacto, son normas que se refieren, tienen muy en cuenta lo que son las etapas de desarrollo de los niños y las niñas, y por eso se establecieron y están elaboradas en el marco de esos derechos y deberes mencionados en el sistema educativo. Y
por ejemplo, en el artículo 7 de la Capite 2, que habla de ese marco de los derechos y deberes, las normas en el artículo 7, en la Capite B, así que se dice Capite, ¿verdad? Se plantea que todos los estudiantes, todos los niños y las niñas tienen derecho a ser apoyados desde el seno de la familia y desde el aula a través del comité de curso de padres, madres y tutores para el logro de los niveles de la autoestima, la autonomía, acordes a cada edad y nivel de aprendizaje. Fíjense qué interesante. Y esto es lo que hemos estado diciendo desde el principio. ¿Qué tiene que hacer la escuela en este caso? Bueno, pues tiene que elaborar un plan donde se trabaje la prevención de lo que es el bullying. Por ejemplo, explicar a los estudiantes qué es el bullying, como decía yo ahorita, entrenar a los profesores para que sean capaces de poner límites cuando sucedan este tipo de casos. Eso es muy importante, que los profesores aprendan cómo parar la cosa, cómo poner límites de la forma correcta. La autoridad parar eso. Y que no sea de una manera inquisidora, sancionadora, sino en el armoniosamente, exactamente, sana. Entonces, otra forma, otra parte importante que pueden hacer los centros educativos y que está establecido aquí en las normas es estimular el éxito de los alumnos y alumnas sin discriminar, porque fíjate lo que sucede, muchas veces creemos que estamos estimulando el éxito de un alumno y resulta que caemos en que estamos discriminando a los demás. Entonces hay que tener muchísimo cuidado por lo que yo decía ahorita, el actor del bullying puede ser una persona que sea muy conocida y querida por los docentes y que saque muy buenas notas. Sin embargo, en esa parte está sucediendo eso y quizás los maestros y las maestras no se están dando cuenta de esa situación. Porque solo ven lo que tiene que ver con el aprendizaje de los contenidos y no tiene que ver con la actitud en cuanto a los valores. Exactamente. Wendy, ¿tú crees entonces que el bullying trae como efecto, por ejemplo, que un niño se deprima o comete una acción que no se esperaba? Claro, miren, estamos hablando de un fenómeno grave que tiene estadísticas altas de suicidio en niños y adolescentes. Estamos hablando de un fenómeno que ha llevado en muchas sociedades, ha llevado al suicidio. Y al crimen también. Claro, también. Entonces, una reacción contraria de la víctima que puede entrar, claro. Entonces, otra cosa que pueden hacer los centros educativos es promover la expresión del lenguaje de los sentimientos. Por ejemplo, los y las docentes pueden desarrollar talleres sobre las emociones y ayudar así trabajar con los niños la expresión de emociones sanas. Ok, entonces intervenir con los padres es otra de las cosas que pueden hacer. Hacer conciencia con los niños del temor de denunciar, que pueden denunciar cuando se sientan acosados, y empoderar a los niños y a las niñas para que sean capaces de hacerlo. Todas estas son actividades y estrategias que pueden hacer los centros educativos para prevenir y enfrentar el bullying. Así es. Quiere decir que hay posibilidad de que si estamos atentos, si en el centro educativo los que dirigen, los maestros, todos están atentos a la vida del centro, pueden evitarse estas situaciones. O y las que están la pueden minimizar y pueden ser los menos graves posibles para que se dé. Entonces, por eso es importante, Wendy, que en otros programas sigamos profundizando sobre este problema, porque los centros educativos tienen la situación. Y para más grave, hay muchos de ellos que la tienen y la pasan por alto. Y se le arman muchísimos problemas y situaciones y no saben qué es lo que está pasando. Agustín, como ya estamos en el... Y nos están haciendo señas, Agustín. Vamos a agradecerle a la colega Wendy de la Cruz con su participación en el bullying. ¿Qué hacer para prevenir el bullying en los centros educativos? Consejos y estrategias a toda la ciudadanía. Le agradecemos, Wendy, de manera encarecida su participación por segunda vez en este programa. Y queremos invitarla para que vuelva una vez más a ampliar el tema del bullying. Siempre a disposición. Muchas gracias a ustedes y nada, estamos a la disposición cuando sea necesario. Muchas gracias. Agradecemos a Richard también, allá en cabina, a Richard Rodríguez, por su aporte y su apoyo de siempre. Y todos le decimos...
que permanezcan en su programa Supervisión hacia la calidad. Hasta el miércoles. Busca en silencio el nombre exacto de la verdad. Para aquellos que... Concluye por ahora Supervisión hacia la calidad. el programa de la Dirección de Supervisión Educativa que procura mantener informados a los maestros y directores, padres, madres y la comunidad toda sobre las actividades y gestiones de acompañamiento para óptimos resultados de los aprendizajes en nuestro sistema educativo. Supervisión hacia la calidad. Recuerde nuestra próxima cita el miércoles de 3 a 4 de la tarde por Radio Educativa Dominicana, Red FM.